Hola, ¿cómo están? Nuevamente nos reunimos y en esta ocasión tendremos la oportunidad de hablar ya propiamente de lo que es el procesamiento y la presentación de los antígenos. Como ya habíamos visto en alguna clase anterior, el proceso de la presentación de antígeno es en el cual una célula especializada en este proceso, que son las células presentadoras de antígeno, de las cuales ya hemos descrito sus características y cuáles son, está encargada justamente de detectar la presencia de partículas extrañas en nuestro organismo y tomar una porción de estas partículas para presentarla a través de las moléculas de presentación de antígeno, que son las del complejo principal de histocompatibilidad, y que el linfocito va a reconocer a través de sus receptores de superficie, que es el TCR. Y de esta manera es como en realidad se puede lograr la activación de la respuesta adaptativa para el reconocimiento de los diversos antígenos con los cuales tenemos contacto. Ahora, esto evidentemente va a hacer una interacción muy específica en la cual vamos a tener la molécula del MHC presentando al péptido antigénico al cual se ha unido a su superficie, que también ya vimos a detalle cómo se va a dar este tipo de interacción. Y finalmente el receptor de la célula T, que es el que va a permitir el reconocimiento de estas partículas antigénicas. El procesamiento de antígenos conlleva diversas etapas, en la cual la primera de ellas pues, es propiamente lo que sería la captura del antígeno, lo cual implica el reconocimiento y la internalización de este antígeno que se ha detectado. Posteriormente viene una degradación controlada para generar pequeños péptidos y estos péptidos son los que se van a unir a las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad, tanto clase 1 como clase 2. Finalmente viene el transporte de este complejo hacia la superficie celular para que de esta manera pueda ser presentado a las células linfocitarias. Vamos a concentrarnos ahora en la primera etapa, que es básicamente el reconocimiento e internalización de estos. Bien, dentro de las primeras etapas en este proceso, pues es el reconocimiento de los antígenos. Recordemos que para ello se cuentan con una diversa gama de receptores específicos para reconocer todos los componentes de diversos microorganismos. Por ejemplo, tenemos los receptores PRR, recordemos que son los receptores de reconocimiento de patrones, dentro de los cuales pues encontramos a los PAMs, que son específicamente para aquellos contenidos por microorganismos. Tenemos a los TLRs, a los NLRs, a los RIGs. ¿Ah? Recordemos que van a reconocer en términos generales componentes estructurales de diversos microorganismos. También tenemos los DAM para el caso de la identificación de células dañadas, en donde podemos tener receptores que reconocen las proteínas de choque térmico, por ejemplo, la proteína HMGB1, que es la High Mobility Group Box1. También otros receptores importantes son los del complemento y recordemos aquí moléculas, por ejemplo, como C3b que actúan como opsoninas y van a permitir entonces que los microorganismos o las partículas opsonizadas puedan ser fácilmente reconocidas a través de los receptores de complemento, como sería el receptor CR1 de complemento. Las proteínas de tipo soluble, como vamos a tener varias de las que ya vimos, como las ficolinas, defensinas, la proteína de unión manosa y la proteína C reactiva, todas ellas que actúan como parte de la respuesta innata y son básicamente opsoninas que al recubrir nuevamente a estas partículas permitirán un reconocimiento por parte de los receptores que contienen las células fagocíticas en este caso, y finalmente los receptores de anticuerpos. Recordemos que los anticuerpos son glicoproteínas muy específicas para el reconocimiento de determinantes antigénicos y las células contienen receptores específicos para la porción FC, que son los llamados receptores FC, con lo cual también van a poder reconocer partículas que están recubiertas por anticuerpos. Entonces tenemos una gama muy amplia de receptores celulares que van a permitir el reconocimiento de diferentes partículas extrañas a nuestro organismo y con ello permitir la primera fase del procesamiento de los antígenos. Ahora, una vez que se han reconocido estas moléculas antigénicas, el siguiente paso es la endocitosis o la internalización de estas moléculas. Entonces tenemos diferentes vías de endocitosis. La que ya hemos analizado a través de diferentes clases es la fagocitosis.
Recordemos que en este caso hay la formación de una vesícula por medio de primero la extensión de la membrana a través de la formación de pseudópodos, que finalmente van a ir englobando la partícula que va a ser internalizada para formar una vesícula que inicialmente se conoce como fagosoma y la cual tendrá que fusionarse con la maquinaria digestiva de la célula, que son los lisosomas. Una vez que se lleva a cabo esta fusión de dos vacuolas distintas, se forma lo que conocemos como el fagolisosoma y que es propiamente donde se llevará a cabo la degradación controlada de esta partícula ingerida. Y en el caso específicamente del proceso de la presentación de antígenos, la que es importante es justamente la que proviene de la degradación de las proteínas, las cuales van a ser transformadas en pequeños péptidos. Y estos péptidos son específicamente los que se van a usar para la presentación de los antígenos. Otras formas de capturar antígenos es a través del proceso de pinocitosis. Aquí en este caso, bueno, en la diapositiva viene ilustrada la macropinocitosis, pero también existe la micropinocitosis, en donde en términos generales la pinocitosis pues es la ingesta de partículas que están disueltas en el medio extracelular, ¿sí? También es conocido como si es como el proceso en donde la célula está bebiendo el líquido extracelular, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo que hace es capturar en realidad una porción de líquido extracelular en el cual pueden ir contenidos partículas antigénicas. Y se forma una vacuola, ajá, y esta vacuola, también conocida como endosoma temprano, sería equivalente a lo que es el fagosoma, lo cual significa que tendrá que unirse con un lisosoma para formar una vacuola en donde se lleve a cabo el proceso de digestión. Esta fusión entre el endosoma temprano y el lisosoma se denomina la formación de los endosomas tardíos. Otro proceso de endocitosis pues es aquel que es mediado por receptores específicos y aquí el mejor ejemplo sería cuando tenemos un anticuerpo de membrana que reconoce a un antígeno en particular. Entonces este tipo de interacción va a dar pie a la formación de una invaginación en la membrana que está mediado generalmente por una proteína denominada clatrina y con ello se van a formar ahora vesículas que serían equivalentes al endosoma primario o temprano y o alfagosoma. Y estas vesículas posteriormente se fusionarán nuevamente con los lisosomas formando endosomas tardíos y con ello en estos endosomas tardíos es donde se llevará a cabo básicamente la digestión de estos componentes ingeridos. Finalmente, por cualquiera de estas vías, lo importante, como les mencionaba, es la generación de péptidos derivados de proteínas que posteriormente serán presentados a través de las moléculas del complejo de histocompatibilidad, en este caso en particular por clase 2, que vamos a ver más adelante por qué por clase. Ahora lo que vamos a revisar es justamente las vías por las cuales se dirige este procesamiento ya de los antígenos de una forma específica, porque vamos a encontrarnos que existen dos vías, una que está enfocada para antígenos extracelulares y una para antígenos intracelulares. Entonces vamos a comenzar con la vía exógena, que es aquella que está enfocada al procesamiento de antígenos extracelulares. En este caso, una de las características importantes es que esta vía está específicamente determinada para utilizar moléculas del complejo principal de histocompatibilidad clase 2. Y si recordamos esto, estas moléculas básicamente son expresadas por células presentadoras de antígeno, es decir, que esta vía de procesamiento es exclusiva de las células presentadoras de antígeno profesionales, que ya sabemos que son células dendríticas, linfocitos B y monocitos macrófagos. Una vez que ya se ha ingerido la partícula por los diferentes medios que ya mencionábamos y estas partículas han sido degradadas en los endosomas tardíos o en los fagolisosomas y se han generado los pequeños fragmentos proteicos, que en particular son los péptidos de antigénicos, lo que vamos a observar es lo siguiente. Vamos a tener que en el retículo endoplásmico, recordemos que es el organelo en donde se lleva a cabo la síntesis de proteínas, vamos a observar que se van a sintetizar, entre otras proteínas, pues aquellas del complejo principal de histocompatibilidad, en este caso las de clase 2. Recordemos que están constituidas estas moléculas por una cadena alfa y una cadena beta. Asimismo, vamos a observar que durante la síntesis de las moléculas del sistema de histocompatibilidad,
En el caso de las de clase 2, se requiere de una proteína accesoria denominada cadena invariante. Esta cadena invariante va a ser importante para mantener de forma estable a la molécula del MHC clase 2 y mantenerla lista para el momento en que entre en contacto con los péptidos antigénicos. Esta cadena invariante básicamente por acción de enzimas accesorias que no vamos a detallar, se mantiene unida a la molécula de clase 2 y lo que hace en principio es mantener ocupado el surco de unión al antígeno para que éste no pueda ser ocupado por proteínas propias. Entonces, lo mantiene ocupado y al mismo tiempo le da cierta estabilidad a esta molécula. Ahora, estas moléculas normalmente son sintetizadas de forma previa al contacto antigénico y estas moléculas pueden almacenarse en compartimentos especiales que específicamente se observan en células dendríticas, mientras que en el caso de macrófagos monocitos o de linfocitos B, generalmente esta preformación de estas moléculas no es detectable, sino que al parecer se lleva a cabo la síntesis solo en el momento en que son requeridas estas moléculas. Bien, estos compartimientos de almacenaje de moléculas de clase 2 que les mencionaba son muy característicos, especialmente en células dendríticas. Lo que hacen es eso, tener un reservorio de estas moléculas para cuando se requiera su uso, especialmente en la presentación de antígenos extracelulares. Cuando es el caso que se ha ingerido un antígeno extracelular por las vías endocíticas que ya mencionábamos hace un momento, pues lo que va es el siguiente paso que sigue a esta formación del fagolisosoma o los endosomas tardíos es que una vez que se han degradado las proteínas antigénicas, ahora estos compartimientos o estas vesículas que contienen a las moléculas de clase 2 se fusionen justamente con el fagolisosoma o el endosoma tardío. Y como esta vacuola endocítica degradativa, pues contiene ya las enzimas digestivas activadas, ¿qué es lo que va a pasar? Que la cadena invariante va a ser degradada justamente por acción de estas enzimas y básicamente solo van a dejar un pequeño fragmentito que es aquel que va a permanecer en el surco de unión al antígeno. Ajá. Este fragmentito es denominado CLIP porque quiere decir que es un péptido invariante derivado de la cadena invariante, ¿no? Es básicamente lo que quiere decir estas siglas. Ahora, este clip está fuertemente unido al sitio de unión del antígeno de estas moléculas de clase 2 del MHC, por lo cual se requieren de moléculas accesorias que son básicamente también moléculas de MHC clase 2, que aquí están HLA-DO y HLA-DM, que son moléculas accesorias que la función que tienen es, por un lado, remover el clip que está unido a estas moléculas del MHC2 y por otro lado permitir que los péptidos que fueron generados por la degradación de estos antígenos puedan entonces tener acceso al surco de unión de las moléculas del MHC clase 2 y de esta manera formar ahora sí este complejo que es importante para la presentación de antígeno, en donde la molécula del clase 2 ya está unida a los péptidos antigénicos. Una vez que este complejo se forma, el siguiente paso pues es el transporte de estas moléculas a la superficie celular y para ello se van formando pequeñas vesículas que se desprenden del retículo endoplásmico y van viajando a través del citoplasma para finalmente llegar a donde estaría el, la membrana celular y fusionarse con esta membrana para posteriormente quedar expuestas al exterior de la célula y de esta manera ya llevar el péptido que es necesario que sea reconocido por las células linfocitarias. Bien, ahora, para el caso de los antígenos intracelulares, tenemos que el mecanismo de procesamiento de estos es conocido como la vía endógena, porque se lleva en el citoplasma de la célula, es decir, dentro de la célula. Y esta utiliza las moléculas de clase 1 del complejo principal de histocompatibilidad. El primer evento que tienen que presentarse para que esta vía se lleve a cabo es el marcaje de las proteínas que van a ser degradadas. Para ello se utiliza una pequeña proteína
denominada ubiquitina, porque su localización es muy ubicua, ¿no? De ahí viene ese nombre de ubiquitina. Entonces, esta proteína ubiquitina se utiliza para marcar las proteínas que van a ser degradadas. Entonces, a través de una reacción enzimática, estas proteínas se les agrega este residuo proteínico que va a ser en realidad un marcaje para que esta proteína pueda ser degradada por el complejo de enzimas que van a llevar a cabo el proceso de degradación. Ahora, una proteína normalmente en realidad recibe muchos residuos de ubiquitina en su estructura para que realmente entre al proceso degradativo. Entonces aquí, aunque la diapositiva solamente muestra una ubiquitina, en realidad son múltiples ubiquitinas las que se le agregan a la proteína que va a ser degradada. Ahora, una vez que la proteína ha sido ubiquitinada, esta puede entonces entrar a lo que se conoce al el proteasoma. El proteasoma es una unidad formada por múltiples proteínas, específicamente son enzimas digestivas, son proteasas, las cuales se arreglan en una especie de cilindro. Y en la parte interna del cilindro, todas estas enzimas es donde tienen su sitio catalítico, de tal manera que la proteína a degradar tiene que pasar por el interior del cilindro y al pasar por este, pues obviamente va a ser sujeta al proceso degradativo de cada una de estas enzimas que forman parte del proteasoma, de tal manera que al salir por el otro extremo de esta estructura va a salir en forma de pequeños fragmentos, es decir, de péptidos derivados de esta proteína. Esto sucede constantemente. ¿Por qué? Porque se hace para varias razones. Una es para tener un recambio constante de las proteínas internas y con ello garantizar que siempre sean funcionales y que las proteínas viejas que pudieran estar deterioradas en su función, pues sean eliminadas y ya no generen alguna alteración en la función celular. Pero por otro lado también es importante para verificar que no existan alteraciones en las proteínas que se van sintetizando. De esto lo detallaré un poquito más adelante. Bien, ahora, este proceso de digestión intracelular puede verse optimizado en condiciones de inflamación. Y esto es porque, por ejemplo, citocinas como el interferón gamma lo que hacen es promover que este proteasoma aumente de tamaño al favorecer que se unan subunidades enzimáticas adicionales a este complejo. Y entonces ahora tenemos un complejo que va a ser más grande en tamaño y evidentemente con mayor capacidad digestiva. Entonces se le conoce como inmunoproteasoma específicamente porque lo vamos a ver en condiciones inflamatorias. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que les mencionaba, ¿no? Que este tipo de degradación está enfocada en esencia a las proteínas propias, a las proteínas nuestras. Y esto, el objetivo es para llevar a cabo un control de calidad de que no existan alteraciones en la secuencia de estas proteínas que pudieran alterar la función celular. Entonces, una vez que el proceso normal de síntesis de una proteína, pues es que tenemos la formación del RNA a través de la transcripción y este RNA, pues evidentemente después va a ser traducido a proteínas y esto sucede por parte de los ribosomas y ya dijimos que esto está específicamente en el retículo endoplasmático. Entonces, una vez que una proteína va siendo sintetizada, el siguiente paso es el plegamiento para que adquiera su forma tridimensional que le va a dar la estabilidad y la función correspondiente a cada proteína. Esto es llevado a cabo por las proteínas accesorias denominadas también como proteínas chaperonas. Esto es el proceso normal que tiene la formación de cualquiera de nuestras proteínas. Ahora, evidentemente, esto plegamiento puede verse alterado si existen mutaciones en la secuencia de la proteína, porque evidentemente si hay cambios de aminoácidos, el plegamiento ya no va a ser el mismo y esto es detectable por la célula y entonces inmediatamente si detecta una variación en el plegamiento normal de una proteína, inmediatamente la va a marcar con ubiquitina para que sea degradada y primero impedir que esta proteína permanezca por mucho tiempo en nuestro organismo, pero también para identificar exactamente en dónde están las alteraciones que generaron este mal plegamiento de la proteína. ¿De acuerdo? Entonces, ese es uno de los principales objetivos de que se lleve a cabo este proceso de degradación intracelular. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno,
Una vez que una proteína se forma en el retículo endoplásmico, si se encuentra que existe un mal plegamiento, inmediatamente tiene que irse a degradación, ¿de acuerdo? También en algunos casos lo que puede ocurrir es que exista agregación de las proteínas, porque también estos cambios en la secuencia puedan provocar que se agreguen de forma masiva y esto también, pues lo que va a provocar es que estas proteínas vayan a ser degradadas. ¿Sí? Entonces, básicamente, este mecanismo en principio está enfocado a un control de calidad de las proteínas internas que se van sintetizando. ¿Sí? Acuérdense que una proteína mutada podría estar asociada con una célula tumoral, por eso la importancia de que se lleve a cabo este proceso, por un lado, para inactivar a la proteína alterada, pero por otro lado, para presentar a la proteína alterada y que de esta manera pueda ser identificada la presencia de una célula tumoral. Además de los antígenos propios o las proteínas propias que van a ser procesadas por esta vía, porque como ya mencionamos es importante para el control de calidad de las proteínas, recordemos que también aquellas proteínas, por ejemplo, de origen viral, tendrían acceso inmediato al citoplasma, puesto que es ahí donde se lleva a cabo la replicación de los virus. Entonces, esta vía endógena también es importante para lo que sería el proceso de las infecciones virales. Entonces, además de las proteínas propias, también las proteínas virales van a ser procesadas a través de esta vía. Como ya habíamos mencionado, una proteína que es entonces marcada en el citoplasma para su degradación pasará por el proteasoma. Este la fragmentará en pequeños péptidos. Estos péptidos están en el citoplasma y para que puedan ensamblarse con las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad clase 1, tienen que ingresar al retículo endoplásmico. Para ello se requiere de una serie de proteínas transportadoras que van a llevar a cabo un transporte activo de estos péptidos. Son las proteínas denominadas como TAP1 y TAP2. Estas dos proteínas lo que hacen es introducir los péptidos del citoplasma al interior del retículo endoplásmico. Allí es donde encontramos que se va a encontrar la proteína del MHC clase 1 junto con la beta 2 microglobulina, que recordemos es una proteína necesaria para que la molécula del MHC sea estable a la hora de expresarse en la membrana citoplasmática. Bueno, una vez que están ya presentes todos los elementos que se requieren para el ensamble, van a participar una serie de proteínas accesorias o chaperonas importantes para acercar a cada una de estos componentes y permitir el ensamble. Entonces, por efecto de estas proteínas accesorias, se va a formar finalmente este complejo en el cual vemos a la molécula del MHC clase 1 junto con la beta 2 microglobulina y ya con el péptido antigénico ensamblado con esta molécula. Una vez que se tiene entonces este trímero, pues lo que procede es el transporte de esta molécula al exterior de la célula, lo cual se va haciendo a través de una serie de formación de membranas que pueden pasar por el aparato de Golgi para algunos procesos de glicosilación. Posteriormente, esta vesícula va a ser dirigida hacia la membrana plasmática, en donde se va a fusionar con esta misma y con ello expondrá a esta molécula del MHC con su péptido antigénico al exterior de la célula, con lo cual ya ahora sí puede interactuar con las células que van a reconocer a estos péptidos antigénicos. Ahora, recordemos que en el caso de las moléculas del MHC clase 1 van a interaccionar específicamente con linfocitos TSD8 citotóxicos, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importante para el reconocimiento de proteínas virales o para el reconocimiento de proteínas alteradas propias. Finalmente tenemos el proceso que es denominado como presentación cruzada. En este caso, como su nombre lo indica, lo que va a suceder es que un antígeno que normalmente solamente debería de ser procesado y presentado por una vía, pueda tener acceso a la presentación por ambas moléculas del complejo principal de histocompatibilidad. La razón de esto es para optimizar la respuesta contra un antígeno en particular, puesto que obviamente de esta manera se podrá garantizar tanto la activación de células CD8 como de células CD4, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que ocurre en este proceso de presentación cruzada? Generalmente pasa, por ejemplo,
cuando tenemos un antígeno que es capturado a través de la vía fagocítica o endocítica, y partícula que es endocitada, normalmente pues sería digerida solamente en los fagosomas y de esa manera presentada a través de las moléculas de clase 2. Sin embargo, en esta presentación cruzada y que prácticamente solo se ha reportado en células dendríticas, lo que sucede es que aparentemente hay un escape de estas proteínas que están contenidas en los fagosomas hacia el citoplasma, ¿de acuerdo? Entonces, aparentemente por alguna formación de poros, se puede presentar este escape de proteínas del fagosoma al citoplasma. Y obviamente al llegar al citoplasma, en automático tendría acceso eh, a la vía del proteasoma, con lo cual permitiría que esa proteína se degradara vía proteasoma y por lo tanto tuviera acceso a la presentación por moléculas de clase 1, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de presentación cruzada es importante para optimizar la respuesta hacia un antígeno y que pueda ser reconocida por ambas vías. Bueno, finalmente, a modo de resumen, lo que tenemos aquí es ilustrar las diferentes vías de procesamiento de un antígeno. Bueno, aquí tenemos las de clase 1, o la vía enfocada a lo que serían los antígenos de tipo intracelular. Entonces, esta vía, como ya habíamos mencionado, es principalmente para las proteínas propias que ya tienen o que están presentes en el citoplasma de una célula, y que esto era básicamente para checar la presencia de posibles mutaciones o alteraciones en la síntesis de una proteína. Y evidentemente eso tiene importancia para la identificación sobre todo de células tumorales. Pero también podría ser para aquellos antígenos que tienen acceso al citoplasma, como sería el caso de los antígenos virales, ¿no? Entonces, ya sea una proteína propia o una proteína de tipo viral, pues va a ser procesada por esta vía y finalmente presentada a través de las moléculas del complejo de principal histocompatibilidad clase 1, y esto va a permitir que estas células o estos péptidos antigénicos sean reconocidos específicamente por linfocitos T CD8, que son de tipo citotóxico, y que es importante que sea este tipo de linfocitos porque serían entonces importantes para ya sea eliminar una célula tumoral o una célula infectada por un virus, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia que las moléculas de clase 1 sean reconocidas por linfocitos T CD8. En el caso de los antígenos extracelulares, dijimos que iban a ser procesados a través para su presentación a través de las moléculas de clase 2. Entonces, los antígenos extracelulares primero tienen que ser ingeridos por la célula, ya vimos por diferentes procesos, que puede ser fagocitosis, pinocitosis o endocitosis, dependiente de receptores, y que estos antígenos iban a ser degradados dentro de los fagolisosomas o endosomas tardíos, generando los pequeños péptidos que van a ser ensamblados con las moléculas del complejo principal de isocompatibilidad, pero en este caso clase 2. Y que esto va a ser importante porque las de clase 2 van a ser reconocidas específicamente por linfocitos TCD4, ¿de acuerdo? Entonces, esto exclusivamente dijimos que iba llevado a cabo por células presentadoras de antígeno, que son las únicas que expresan las moléculas de clase 2, a diferencia de la vía de clase 1, en donde básicamente cualquier célula nucleada puede llevar a cabo este tipo de procesamiento. Bueno, y que teníamos el caso de la presentación cruzada que permitía la presentación por ambas vías para optimizar la respuesta contra un antígeno en particular. Y bueno, ya nada más mencionar que en el caso de los linfocitos B están enfocados a la captura y procesamiento y presentación de antígenos, sobre todo de aquellos que van a desencadenar una respuesta de anticuerpos. ¿De acuerdo? Y con esto, bueno, si tenemos dudas, las resolvemos en clase.